Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites estar reunidos, Señor, en pos de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministre nuestras vidas, ministre nuestros corazones, Señor, ministre nuestro entendimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual, Señor, bendito Dios, para poder comprender tu palabra, Señor, para que el maligno no la saque de nuestro corazón, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, bendito Rey, Señor, y dé su fruto a su tiempo, Rey Santo, Señor. Padre, que la palabra que tú envías no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor, bendito Rey, Señor, y regrese a ti, Señor, bendito Dios, con el fruto, Señor, que tú esperas, Señor, porque tú dices, Señor, que nosotros, Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que el fruto nuestro permanezca, Señor. Aleluya, Señor, gracias, Rey Santo, Señor. Te colocamos delante de ti este tema, Señor, del libro de la vida, Señor, bendito Rey, Señor, para que podamos comprender todas aquellas cosas, Señor, que tú tienes preparados para nosotros, Rey Santo, Señor. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida, Señor, bendito Rey, desde antes de la fundación del mundo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, opera, Señor, en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, lo prometido es deuda. Aquí le tenemos entonces el tema del libro de la vida, mis hermanos, para que juntos aprendamos, porque yo también sigo aprendiendo aquellas cosas que el Señor nos tiene preparadas para nosotros. En la carta de Filipenses, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, hermano, regocijémonos en el Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, mis hermanos. No tengamos temor de nada de lo que suceda, Señor. El Señor nos dice que no se turbe nuestro corazón, ni estemos afanados. El Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, mis hermanos. No pensemos en qué hemos de comer mañana, ni en qué hemos de vestir, ni qué hemos de beber, mi hermano. El Señor cumple su promesa para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Ok, mis hermanos, vamos a mirar entonces acerca de los libros en el cielo. La Biblia expresa que existen varios libros, los cuales serán traídos a memoria cada vez que se tenga que tomar una decisión con respecto a la vida de los seres humanos. En Apocalipsis 20, 11 al 15 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que hay escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, aquí nos está diciendo que hay varios libros que
van a ser abiertos en el juicio ante el trono blanco, mis hermanos. Dice aquí en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los que fueron, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Hermano, es muy interesante que allí en el juicio del trono blanco, esta es la segunda resurrección. Hablaremos también de la segunda resurrección y la primera resurrección, mis hermanos. Más adelante hablaremos sobre ese tema. Y entonces nos dice la palabra de Dios, dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, mis hermanos, allí están los nombres de los que son salvos. De los que no son salvos, los que no se hallen inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que todo hijo de Dios, mis hermanos, está inscrito en el libro de la vida. Pero sabe unas cosas, mis hermanos, a nosotros nos han enseñado que cuando nosotros hacemos la oración de fe, es que a nosotros nos anotan en el libro de la vida, pero la verdad no es así, mis hermanos. La verdad no es así. De esa forma a nosotros no nos anotan en el libro de la vida, y lo estaremos viendo un poco más adelante. Entonces, los libros que están en el cielo, mis hermanos, también es la ley. Las tablas de la ley, mis hermanos. Estas tablas de la ley no solamente están en el tabernáculo celestial, sino que también está en el tabernáculo acá en la tierra, lo estuvo. El arca del pacto no se sabe dónde está, pero tenemos los libros, tenemos la Biblia, y en el libro de Éxodos, en el libro de Deuteronomios, o sea, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ahí encontramos la ley. Pero en este caso las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, mis hermanos. Y en Éxodos nos habla, Éxodo 25:10 nos habla, dice, harás, o sea, en la tierra le está diciendo a Moisés, también un arca, y la cubrirás con oro puro, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Hazlos conforme al modelo que has sido mostrado en la tierra. Mis hermanos, aquí nos está diciendo que hay un tabernáculo celestial en los cielos, y es donde el Señor Jesús presentó su sangre como sacrificio vivo, y allí también estaba el arca. Allí debía depositar la sangre, y en ese arca, en el propiciatorio, allí dentro del arca, allí estaban las tablas de la ley, mis hermanos. En el cielo y también acá en la tierra, Moisés las colocó en el arca del testimonio también, mis hermanos. En el libro de Romanos nos dice, Romanos 2:12 dice, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. O sea que la ley nosotros la tenemos acá en la tierra, pero también la ley allá en el cielo, también por esa misma ley serán juzgados, mis hermanos. Es importante que nosotros miremos en el arca del pacto, ahí en Hebreos 9:4 nos dice también igual, dice que en la primera parte y en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, dice que tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, mis hermanos, las tablas de la ley y el arca del pacto cubierta de oro estaban en una urna de oro. Y entonces aquí nos está mostrando Hebreos que también en el arca estaba el arca del pacto. Apocalipsis 11:19 nos dice que y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces vemos que hay libros en el cielo, que hay libros en la tierra, mis hermanos, y hay libros en nosotros. Dice Romanos 2:14, 15 nos dice, porque cuando los gentiles
que no tienen la ley, hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos no tienen ley, son ley para sí mismos, los cuales, los cuales muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolos o defendiéndolos. Mis hermanos, aquí vemos la ley para nosotros, mis hermanos, y la ley fue escrita en nuestros corazones, o sea que en nosotros nuestro corazón es un libro. Otro libro que está en los cielos es el libro de los sufrimientos de los hijos de Dios. En este libro están registradas todas las veces que lloramos delante de la presencia de nuestro Dios pidiendo consuelo por nuestras dificultades, por nuestras batallas, por esas dificultades fuertes que tenemos por Cristo Jesús. Ahí es donde obra el Espíritu Santo y nos consuela. En el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están en ellas en tu libro. Ahí está, hay un libro donde el Señor escribe todos aquellos sufrimientos y las lágrimas que hemos derramado en esos tiempos. Este es un libro de gran consuelo para los creyentes, mis hermanos, que sufren y lloran por causa de las injusticias, mis hermanos. Hay otro libro, el libro de las maldiciones, mis hermanos. En este libro se encuentran anotadas las maldiciones contra los ladrones, los ávaros, quienes por la idolatría del dinero roban y hurtan, y también por todos los que mienten y jurando falsedad. Tremendo esto, mi hermano. En Zacarías nosotros podemos mirar Zacarías 5:1. Dice: alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo Yahvé: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, o sea, la mentira, como está del otro lado del rollo, será destruido. Y yo la he hecho salir, dice Yahvé de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y perecerá en medio de su casa y la consumirá. Colosenses también nos habla, mis hermanos. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, en vuestros miembros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, deseos malos, la avaricia, que es idolatría. Apocalipsis 22:15 también nos dice: los perros y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira, mi hermano. Esto es bien importante. Esto es para aquellos que no conocen de Dios, pero el apóstol Pablo allí en Colosenses está hablando que nosotros debemos de hacer morir lo terrenal en nuestros miembros, mis hermanos. Es algo que el apóstol Pablo exhorta, porque en Gálatas 5:16 en adelante dice que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán en el reino de los cielos, hermano. O sea que seremos borrados del libro de la vida, como lo dice Apocalipsis 3:5. Al que venciere, yo lo vestiré con ropas blancas. Al que venciere, yo no lo borraré del libro de la vida, mis hermanos. Hay otro libro que es el libro de las iniquidades de los idólatras. Óigalo bien, este libro posee el registro de todas aquellas personas que han sido rebeldes para no adorar a Dios, aquellos que se han desviado tras la idolatría de los dioses paganos. Hermano, anteriormente eran dioses paganos, pero ahora tenemos el dinero.
Tenemos dioses de diferentes cosas y nuestro corazón es una fábrica de dioses, mis hermanos. En Isaías 65, 6 y 7 nos dice: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Yahvé, y por las iniquidades de vuestros padres. O sea, esto tiene que ver con la iniquidad, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Aquí dice Isaías, y aquí que está escrito esto que está delante de mí. O sea que él tiene un libro y está delante de él. Hay un libro también de las memorias de los que temen a Dios, mis hermanos. O sea, el temor tiene que ver con la obediencia. El temor tiene que ver con aquellos que le obedecen, que le honran, que lo exaltan, mi hermano. Aquellos que andan en la verdad. Y dice el texto, en Malaquías 3, 16 al 18, nos dice: entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero, y Yahvé escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para que los que temen a Yahvé, para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, dice la palabra de Dios. Y han dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Óigalo bien. Miren, mis hermanos, esto es muy hermoso, porque en el versículo 16 dice que fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Yahvé, mi hermano. Qué bonito. Pidamos al Señor ese espíritu de temor a Dios, ese espíritu de obediencia, de respeto, de honra al Señor, mis hermanos. Tenemos el libro en mi vida hay un libro, mis hermanos, y el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, mis hermanos. Allí en nuestro corazón, allí está escrito, mi hermano, lo que la palabra apostólica, mi hermano, la palabra apostólica en nuestras vidas, allí está escrita, hermano, y nosotros somos cartas leídas. Cuando se manifiesta esa palabra, hermanos, que se ha dado, esa palabra apostólica que se da, mi hermano, y hace ese cambio en nuestras vidas, esa palabra de los 5 ministerios, mis hermanos, esa palabra fluye en nuestras vidas, hace una transformación en nuestras vidas, y allí desde nuestros corazones, y allí se manifiesta Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Y eso es lo que somos, cartas leídas, no escritas con tinta, sino con el Espíritu, mis hermanos. Gloria a Dios. Oiga, mi hermano, esta es una de las razones grandes y poderosas que el Santo Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Esa transformación, mis hermanos. En Hebreos 8, versículo 8 en adelante nos dice: porque reprochándolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, mis hermanos. Nosotros fuimos también participantes de ese nuevo pacto. El versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron fieles en ese pacto, mis hermanos, o sea, en el antiguo pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su conciudadano. Mira, hermano, ninguno va a enseñar. ¿Qué es lo que no va a enseñar, mi hermano? Y ninguno enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades. Óigalo bien, el Señor va a ser propicio a nuestras iniquidades, nos va a perdonar todo lo que hemos hecho antiguamente, mis hermanos. Y déjeme decirle, mi hermano, el pecado que nosotros hacemos ahora como creyentes, el Señor nos perdona, pero hay un tribunal de Cristo, mi hermano, donde nos tenemos que presentar. El impío, el que no quiso conocer de Dios, el que aborreció al Señor, a su palabra, a su ley, ese va a ser juzgado en el trono blanco, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que dar cuenta, y nosotros, la iglesia, será la primera que va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. Y dice, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Ahí está el punto, mis hermanos. Para nosotros, en el nuevo pacto, el Señor será propicio a nuestras iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Y al decir nuevo pacto, declara anticuado el primero, o sea, el antiguo pacto. Y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Mi hermano, otro libro es el libro que está en mi espíritu, y ese libro sí es bien tremendo, mi hermano, que nosotros entendamos, porque ahí están escritas las cosas que el Señor ha declarado sobre nosotros. Allí está escrito, hermano, todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:9 en adelante, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios preparó para los que le aman. Óigalo bien, esto es para aquellos que Dios para los que le aman, mis hermanos. El Señor va a revelar todo aquello que está escrito en nosotros. Dice, pero, versículo 10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Déjeme decirle, mi hermano, que hay cosas que hay instrucciones en nuestro espíritu, mi hermano, que nos fueron dadas desde allá de la eternidad pasada, mi hermano, desde allá de donde venimos, del Padre, y al Padre hemos de volver. Dice, nadie viene a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice Juan 6:44, dice, y después dice el Señor Jesús, dice que todo el que viene a mí, dice, nadie va al Padre si no es por mí, mi hermano. O sea que nosotros venimos del Padre, el Señor Jesús nos da la salvación y volvemos otra vez nuevamente al Padre, mis hermanos. Es grandioso, es glorioso pero nosotros aquí determinamos, hermanos, estamos inscritos en el libro de la vida, pero aquí nosotros determinamos de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a nuestra santidad, de acuerdo a unos parámetros, hermanos. Y el Señor dice
en Apocalipsis 3:5, al que venciere, no lo borraré del libro de la vida. O sea que es importante que nosotros lo entendamos. En nuestro espíritu está consignadas las cosas, hermano, y por medio del Espíritu Santo nos las revela todas aquellas, hermano. Mira, hermano, es tremendo porque uno entiende, porque uno no conocía al Señor, uno estaba en el mundo, o como digo yo en la iglesia, en el mundial, hermano, uno estaba en el mundial y uno tenía unos deseos grandes de ser esto, de ser lo otro, y cuando el Señor le revela a mi hermano lo que es uno, entonces uno comprende de razón allá en el mundo, me gustaba esto, me gustaba lo otro, pero ahora entiendo por qué estas cosas me son de mi agrado, pero hermano, es por el mismo hecho de que eso está escrito en nuestro espíritu, hermano. Bueno, hermano, entonces con este preámbulo de los libros que están en los cielos, que están en la tierra y que están en nuestras vidas, también el libro de la vida está en los cielos, mis hermanos. Y vamos a hablar acerca del libro de la vida, hermano. Y pues como les decía anteriormente, es un concepto que muy poco, hermano, se ha trabajado, se ha escudriñado, y el Señor nos dice escudriñar las escrituras. Hermano, una cosa es leer, pero otra cosa es escudriñarlas. Y entonces es importante, mi hermano, que nosotros podamos escudriñar las escrituras, mis hermanos. En Romanos nos dice, Romanos 10:8, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mis hermanos. Pues las escrituras dicen, todo aquel que creyere no será avergonzado, mis hermanos. Este es el parámetro, mis hermanos, de aquellos de nosotros que somos hijos de Dios, que un día confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mire, hermano, que aquí no dice que lo van a escribir en el libro de la vida. Están diciendo que si yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, o sea, como mi autoridad, mi Señor como aquel que va a dirigir mis pasos, mi Señor el que va a decidir todas las cosas si yo entrego mi voluntad, y mi Salvador, aquel que me perdona y me limpia con su sangre mi pecado, mi maldad, mi iniquidad, mi transgresión, mi rebelión, mi hermano. Aquí nos dice sobre un nacimiento de nuevo. En Juan 1:12 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermano. Hermano, esto es un privilegio, hermano. El nacimiento de nuevo no es una situación de hacer una oración de fe y después decir, ya naciste de nuevo, ya sos hijo de Dios, y lo bautizan inmediatamente, mi hermano, y hasta le hacen liberación, Padre. Señor Dios Santo, Señor, esto es lo que está ocurriendo ahora en aquellos retiros que hay que pagar una cantidad de plata, mis hermanos. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que la salvación es de parte de Dios, de nuestro Padre, y no nuestra. Y nosotros decimos, haga esta oración y repítala. Y hasta mucha gente la repite porque me va a quitar de este Señor de encima, pero y esa persona no ha nacido de nuevo, hermano. Una persona así no ha nacido de nuevo. Y nosotros le damos muchas esperanzas a mucha gente de nacer de nuevo en esa forma, hermanos. Y debemos de entender lo que eso es el Padre. El Padre es el que aún el Espíritu Santo, el Padre es el que da la salvación. El Padre es el que hace que nosotros seamos hijos de Él. Y el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, mis hermanos. Esto nos lo dice en Romanos 8:16. Yo lo vivo continuamente diciendo, mis hermanos.
Entonces, después de que nosotros hemos confesado, dice aquí en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mi hermano. No nos dice que somos inscritos en el libro de la vida, somos sellados, somos hijos de Dios, porque el Padre nos recibe, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en su muerte y en su resurrección, esta es la obra que el Señor hace, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, mis hermanos. Dice en Efesios 2:8, dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Es de parte de Dios, mi hermano. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, en 1 Corintios 15:45 nos dice, así que está escrito, el primer hombre, Adán, fue un ser viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Déjeme decirle, mi hermano, que nuestro espíritu es vivificado. Cuando nacemos de nuevo, esta es la operación espiritual que el Señor hace en nuestras vidas. Nos sellan con el Espíritu Santo y nos vivifican nuestro espíritu, mi hermano. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nacemos de nuevo, aceptados por el Padre para ser hijos de Él, mi hermano, esta es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero el ser anotados en el libro de la vida, mi hermano, pues nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Fuimos predestinados, fuimos escogidos, y aún también el Señor nos dice que fuimos escogidos para ser hijos de Él. En la carta de los Romanos, el apóstol Pablo les escribe diciendo, y eso también es para nosotros, porque los romanos eran gentiles, nosotros éramos gentiles, y el Señor nos alcanzó por su misericordia. Él le dice, Romanos 8:29, dice, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también los glorificó. Miren, mis hermanos, aquí dice que a los que antes conoció. ¿En dónde nos conocieron, mis hermanos? El Señor nos conoció allá en la eternidad pasada con Él, mis hermanos. Y dice que también nos predestinó. Mire, hermano, es grande, es precioso lo que el Señor dice que nos predestinó. ¿Y qué quiere decir la palabra predestinar, mis hermanos? La palabra predestinar es que estableció un destino para nosotros de antemano, ¿sí? Y dice, ese destino, mis hermanos, ahora lo miramos, cuál es el destino que Él nos predestina, a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, dice aquí. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Mire, hermano, si usted ha sido llamado por el Señor, es porque usted estaba predestinado, es porque usted estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Y nos declararon justos cuando nos compraron con precio de sangre. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó, mis hermanos. Queriendo decir que Él nos da gloria y honra en el sentido de los ministerios, de las obras que vamos a hacer, pero también nos glorifica cuando estemos con Él, mis hermanos. Nuestro Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios 1:4 en adelante, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió?
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, mis hermanos. Así como nos dice que nos predestinó para hacer de la misma forma y la imagen de su Hijo, así nos dice que nos escogió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Y se sigue diciendo la palabra en el versículo 6, dice que para la alabanza de su gloria, de su nombre, mi hermano. Tres cosas en Efesios nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, o sea, para ser santos sin pecado y sin mancha, quiere decir el carácter de Cristo, lo que nos dice Romanos 8:28, mis hermanos. Y entonces dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, hermanos. O sea que el ser hijo suyo, el ser el hijo de Dios es por medio de Jesucristo, y para que sea adorado, exaltado su nombre. Este libro ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, donde se encuentran, Señor, los llamados, los vencedores, mis hermanos. Allí en este libro están escritos los vencedores, mis hermanos. Dice, donde tú y yo nos hicieron este llamamiento santo, y el Padre espera que nosotros respondamos a este llamado para que no seamos borrados del libro de la vida, mis hermanos. En Mateo 20:20 dice, en ese tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Tremendo, porque estos le dijeron a la mamá que intercediera por ellos dos y para hacer una petición. Y dice que postrándose la madre, él le pidió algo y le dijo el Señor, ¿qué deseas? Y le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, a tu derecha y otro a tu izquierda. Respondiendo entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que estáis pidiendo. ¿Podéis beber de la copa que yo estoy por beber? Y le respondieron, podemos. Les dice, a la verdad, de mi copa beberéis, pero el sentaros en mi derecha e izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Óigalo bien, mi hermano. Todo está determinado, solamente es que nosotros nos esforcemos y seamos valientes y que venzamos, mi hermano, porque hasta los puestos, hermano, en el reino están determinados ya, mi hermano. El Señor tiene todo preparado, y creyendo que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas, que nosotros vamos a utilizar todo lo que nos ha dado el Señor para vencer, Él está seguro que nosotros lo vamos a poder hacer, mis hermanos. De modo que, hermano, no se deje convencer el enemigo, no se deje con esas saetas, esas flechas, esos dardos de fuego del maligno, que tú no puedes, que no eres nadie, hermano. Esos son puros dardos de fuego del maligno para que usted no avance, para que usted se detenga, para que usted pueda decir que no puedo. Mi hermano, tú sí puedes. Si eres hijo de Dios, puedes, porque tienes un arma y es la sangre de Cristo. Tienes poder y autoridad para echar fuera demonios, hermano. Hermano, utilice las armas que el Señor nos entrega. Hermanos, no dejemos de desistir. Mira, hermano, en la palabra de Dios nos dice en Juan que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. Nosotros, ¿sabe por qué fuimos escogidos? Porque nosotros fuimos enseñados por el Padre, y todo aquel que fue enseñado por el Padre, dice la palabra de Dios, que viene a Él. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es Juan 6:44. Y en el 45 dice
la palabra de Dios escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Hermano, ¿a qué horas usted aprendió del Padre? Le pregunto, hermano, ¿a qué horas usted aprendió del Padre? Nosotros estábamos en el mundo y aprendíamos, era del maligno, mi hermano. Nosotros aprendimos del Padre desde antes de la fundación del mundo y ahora el Espíritu Santo nos recuerda todo. El Espíritu Santo nos recuerda y saca de nuestro espíritu lo que somos, lo que nos han entregado. Hermano, esto es precioso, hermano. Todos aquellos que aprendieron del Padre, óigalo bien, dice aquí, todos los que aprendieron del Padre, todos aquellos que fueron enseñados del Padre, esos son los que vienen a Él. Aquellos que lo oyeron al Padre y aprendieron de Él. Hay unos que les dieron la clase, aquellos que le hicieron la prueba ya y perdieron el año, no los anotaron en el libro de la vida, mi hermano. Nosotros fuimos los que oímos y aprendimos de Él, hermano, y fuimos anotados en el libro de la vida. Déjeme decirle que le voy a dar más citas bíblicas acerca de estos hechos, y hermano, de lo que le estoy hablando, de que aquellos que no oyeron, no los apuntaron. Aquellos que oyeron, los apuntaron. Moisés mismo, mi hermano, Moisés mismo, él entendió que él estaba escrito en el libro de la vida y él dice, Señor, y él está haciendo esa intercesión por el pueblo rebelde que estaba en el desierto. Y dijo, si no me escuchas esta oración, bórrame, ráeme, arráncame del libro de la vida. Dice en Éxodo 32:31, dice, Moisés volvió a Yahvé y le dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro, pero ahora perdona su pecado. Si no, bórrame ahora de tu rollo que has escrito. Pero Yahvé dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi rollo. ¿Sí lo ve? El mismo Señor lo está diciendo en la ley, mi hermano. Y también en Apocalipsis 3:5 Él lo dice, al que venciere no lo borraré. O sea que debemos de aprovechar esta oportunidad en esta vida, hermano, para vencer. El rey David también entendió, mi hermano, acerca de lo que estaba escrito, que él estaba escrito en el libro de la vida. Y dice el rey David en el Salmo 69:25, dice, sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos. En el Salmo 69, del 25 al 28, hermano, yo le leo ese pedacito para que usted lo tenga en cuenta y lo lea. Dice la revelación de Daniel para los últimos tiempos. El Señor le revela a Daniel acerca también de el libro de la vida. La revelación de Daniel, hermano, es el apocalipsis del antiguo pacto, mis hermanos, como lo decíamos anteriormente. En Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo será levantado Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Mire, hermano, en ese tiempo de gran angustia serán librados, serán guardados, así como el pueblo de Israel fue guardado en Gosén, allá en Egipto. Hermano, el pueblo de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida, serán guardados, como lo dice tu palabra, Señor, en ese tiempo de grande angustia. En ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Mi hermano, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo y el apóstol Juan hablan acerca de estos libros, mi hermano. El apóstol Pablo y el apóstol Juan escriben acerca de
de este libro de la vida, mi hermano, y que les fue revelado a ellos. Y dice en Filipenses 4:3, dice, también te ruego, o sea, lo que estuvimos leyendo al comienzo, dice, te ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y en el versículo 3 dice, te ruego a los compañeros fieles que ayudan a este y que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, mi hermano. Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:5, que lo hemos estado pronunciando, dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles como testigo nuestro, mis hermanos. El testigo fiel va a testificar delante del Padre y delante de los ángeles, mis hermanos, de que hemos vencido. Aleluya. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron a la bestia, ¿no? Todos los que moraban en la tierra, cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Mira, hermanos, en ese tiempo de Apocalipsis, mis hermanos, en ese tiempo que yo digo que ya empezó, pero es bien tremendo lo que dice Apocalipsis 13:8, dice, la adoraron, o sea, la bestia, hay dos bestias allí, y dice que los moradores de la tierra la adoraron. ¿Y por qué la adoraron? Porque ellos no estaban escritos en el libro de la vida, mi hermano. En Apocalipsis 17:8 dice, y la bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia de su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no fueron inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Mire, esto, miremoslo en la Biblia, en la Reina Valera, como nos dice el versículo 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermano, aquí nos está diciendo en Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, nos están hablando de un conglomerado de personas, mis hermanos, que no están inscritos en el libro de la vida. Y hermano, yo he pensado y yo le pregunto al Señor, Señor, o sea que para los últimos tiempos, Señor, van a haber muchas personas, Señor, que estás enviando y que no reciben tu palabra, Señor. Y Señor, esos son aquellos que son tan perversos, Señor, y que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Señor, aquellos que no están inscritos, Señor, aborrecerán lo bueno y harán lo malo, Señor. Uy, Señor, bendito Dios, en estos últimos tiempos, por eso el Señor dice que serán como los días de Noé y como los días de Lot, mis hermanos, porque son personas que son enviadas para estos tiempos, son espíritus que son enviados para estos tiempos, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo, mis hermanos. Son aquellas personas que estuvieron en la escuela del Padre allá en la eternidad pasada, mi hermano,
y no aprendieron de él, oyeron pero no aprendieron de él y no fueron inscritos. Es como en un colegio, cuando en un salón de clase, mi hermano, que el profesor enseña y después hace un quiz después de la enseñanza y entonces el que aprendió en ese momento de la enseñanza, el que estuvo atento, ganó el examen. El que estaba distraído perdió su quiz, hermano. Así fue allá. Hermano, es importante que usted pregunte al Señor si usted es hijo, mi hermano. Pregúntele al Señor si usted ha sido inscrito en el libro de la vida. Pregúntele al Señor, mi hermano, si usted es hijo, y el Espíritu Santo debe darle testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios, mi hermano. Hay señales contundentes, hermano, de que usted es un hijo de Dios. Y una de las señales contundentes, mi hermano, es esa lucha por agradar al Señor. Esa lucha que usted tiene en su mente por agradar al Señor. Y aún el apóstol Pablo lo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermano. En Corintios, el apóstol Pablo en Corintios 3, él nos dice, hermanos, de esas armas de nuestra milicia, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues aunque andamos, versículo 3, andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Hermano, esto es un hijo de Dios. Esto es un hijo de Dios que se levanta en el poder del Espíritu Santo, como testimonio del Espíritu Santo de que tú eres hijo, y se levanta contra todo pensamiento, mira hermano, contra todo argumento, contra toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hermano, es un trabajo que usted tiene que hacer primeramente hacia usted. Usted dirá: no, eso es para los que hay que predicarles la palabra. Sí, hermano, es verdad también, pero déjeme decirle que en su vida, en mi vida, también se forman fortalezas y hay que destruirlas. Hay que destruir esas fortalezas, hermano. Nosotros no podemos seguir construyendo nuestra vida en heno, en oro, en heno, en madera y en hojarasca. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 nos dice, hermano, que miremos cómo es que estamos construyendo, si en oro, plata o piedras preciosas, o en madera, en heno y en hojarasca, porque la obra de cada uno se hará manifiesta, porque por fuego será manifiesta. Esto está en 1 Corintios 3, mis hermanos. Nos dice en el 12: si sobre este fundamento, o sea, Cristo Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Mire que hay tres materiales con que yo puedo edificar: oro, plata o piedras preciosas. O edifico con madera, con heno y con hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, o sea, en el tribunal de Cristo, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está diciéndonos el apóstol Pablo que vamos a ser juzgados, la iglesia va a ser juzgado y que el Señor va a pedir cuentas, hermano. Allí en Mateo 25 también nos habla el Señor y nos dice que tenemos que vencer, hermanos. El Señor nos habla acerca de la parábola de los talentos, mis hermanos, y nos dice, Mateo 25, en el 14 en adelante está la parábola de los talentos, y Él dio a unos
Él a uno les dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos de acuerdo a su capacidad, mi hermano. El Señor no va a dar muchos talentos a una persona que no sea capaz. Que no sea capaz de reproducir 5 talentos, no se los va a dar. Le va a dar 2 o le va a dar 1. Pero hermano, Él viene para pedir cuentas. Dice aquí en el versículo 15, mis hermanos, dice que aún dio 5 talentos, a otro a 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mire que lo dice, versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió y dio y el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El tribunal de Cristo, mis hermanos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Y llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no has sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, es clara la parábola. Es clara que la parábola que no solamente es vencer en el pecado, es vencer en aquellas cosas que este siervo negligente decía, que él sabía que su señor era así, y entonces el señor mismo le dice: sabiendo y que me conocías que yo era así de esta forma, ¿por qué no hiciste lo otro? Mira, hermanos, muchos de nosotros el Señor nos ha dado un ministerio. Muchos de nosotros conocemos el ministerio y conocemos la obra que tenemos que hacer en el ministerio, hermanos, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. Ese es un siervo negligente, mi hermano. Ese es un siervo negligente que le han dado 1 talento, mi hermano, pero no lo está haciendo. Y déjeme decirle, mi hermano, que aún el Señor tiene los lugares para que esos siervos trabajen. Hermano, la palabra de Dios entonces nos está hablando acerca de nuestra salvación. La palabra de Dios nos está hablando, mis hermanos, de que nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos,
En Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice, mis hermanos, yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, de Apocalipsis, de revelaciones, de esta profecía, de este rollo. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita de las palabras de este rollo, o sea, de las revelaciones del apóstol Juan, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han sido escritas en este rollo. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que esta salvación es muy grande para que nosotros, por este placer, por este deleite, por agradar a hombres, hermanos, no caminemos en el Señor, hermano. Muchas veces nosotros no estamos caminando en el Señor por agradar a hombres, hermano, por agradar a personas, hermano, y esas personas se nos vuelven ídolos porque están por encima de la palabra de Dios, por encima de los deseos del Señor, mis hermanos, y esas personas se nos vuelven como ídolos. Y hermano, es hora que el Espíritu Santo les revele a ustedes a quién tienen por ídolo y que no están haciendo la obra de Dios, mis hermanos. Acuérdese que los idólatras no entrarán en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mis hermanos. No nos olvidemos de tener esta salvación, de cuidar esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor, mis hermanos. Oh Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu pueblo, Señor. Por tu pueblo que está dormido, Señor, por tu pueblo que está detenido, Padre Santo, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, despierta los espíritus, Señor, despiértalos, Señor. Señor, oramos por los tobillos, Señor, bendito Dios, Señor, paralizados y las rodillas endebles, Señor, los tobillos endebles y las rodillas paralizadas, Padre Santo, Señor, te pedimos por ellos, Rey Santo, para que seas tú obrando, Rey Santo, Señor, obra, Padre Santo, Señor. Obra, Rey Santo, Señor, bendito Dios, aquellos, Señor, que se han detenido en el camino, Rey Santo, te pido, Rey, obra, Señor, en aquellos, Señor, que tienen, Señor, su mente, Señor, bendito Dios, atestada de dardos, Señor, del maligno, Rey, y que no los dejan caminar, Señor, que se encuentran derrotados, Padre. Obra, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, aquellos que están, Señor, bendito Dios, con yugos de esclavitud, Rey, por el pecado, Señor, por la práctica del pecado, Señor. Señor, tú dices que por causa de la unción el yugo se pudre, Señor. Oh Rey Santo, nos unimos, Señor, como iglesia de Jesucristo, Señor, que fue comprada con precio de sangre. Nos unimos, Señor, orando, Señor, por aquellos, Rey Santo, Señor, por aquellos, Señor, que están esclavos del pecado, Rey, nuestros hermanos que están en esa esclavitud del pecado, Padre, que no han podido levantarse, Señor, que el enemigo los tiene esclavos del pecado, Rey. Obra, Señor, en sus vidas, Rey Santo, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Rompe todo grillete, Padre. Rompe todo yugo, Señor, bendito Dios. Quita las vendas, Señor, bendito Dios, Señor. Quita toda venda mágica, Padre Santo, Señor. Quita toda atadura, Señor. Todo yugo, Señor. Quita toda atadura, Rey Santo, Señor. Todo grillete en las manos, en los pies, Padre Santo, Señor. Rey Santo, Señor, proclamamos, Señor, proclamamos la libertad de los cautivos, Señor, proclamamos la apertura de las cárceles, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean abiertas las cárceles, Padre, sean abiertas las cárceles, Padre, sean quitadas, Señor,
las piedras, Señor, de las cuevas, Rey Santo, Señor, sean abiertas las rejas, Señor, sean, Señor, libertados los cautivos, los que están allá adentro en los cepos, Señor, allá adentro, en lo más adentro de las celdas, Rey. Envía tus santos ángeles, Padre. Envía tus santos ángeles, Señor, bendito Rey, Señor, así como enviaste el ángel, Señor, ahí en la celda donde Pedro, Rey Santo, Señor, y cayeron sus ataduras, Rey Santo, y le dice, vístete. Oh Rey Santo, Señor, aquellos que están presos, aquellos, Señor, bendito Dios, que andan en la desnudez, manifestando su pecado, Padre, Señor, bendito Rey, Señor, visita a los Padres Santos, Señor, visita a aquellos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, que están desnudos, Rey, vístelos, Rey Santo, Señor, haz como aquellos, Señor, como el hijo pródigo, Padre, que ya estaba por comer, Señor, de la inmundicia de los cerdos, Padre, Señor, bendito Dios, Señor, Señor, vuélvelos en sí, Padre, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, vuélvelos en sí, Señor, como hijos pródigos, Señor, y vuelvan al redil, vuelvan a ti, Señor, oh Rey, Padre Santo, Señor, porque tú, Señor, tú no menosprecias, Señor, a aquellos que vienen, Señor, arrepentidos, Padre, de su pecado. Tú no menosprecias, Rey Santo, Señor. Vuélvelos en sí, Santo Espíritu de Dios. Vuélvelos en sí de su pecado, Señor, a tus hijos, Rey. Vuélvelos, Señor. Abre las cárceles, Padre. Abre, Señor, las celdas, Padre. Abre las rejas, Señor. Abre las puertas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tumbamos, Señor, bendito Dios, Señor, las puertas, Señor, con los troncos de madera que tú nos has dado como armas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús golpeamos las rejas, Padre, golpeamos las puertas, Padre Santo, y sean abiertas, Padre, sean corridas las piedras por tus santos ángeles, Rey Santo, Señor. Renueva las fuerzas, Padre, renueva las fuerzas, Señor, en tu pueblo, Rey, para que se levanten de esos lugares, Señor, que los tienen atados, Padre. Sean quitadas todas las ataduras, Señor, de los asientos, Señor, de las camas, Señor, de las rejas del cepo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, el fuego tuyo, Santo Espíritu de Dios, consuma toda atadura, Señor. Y salgan tus hijos, Señor, de aquellos lugares, Señor, de cautiverio, Padre. Señor, tú estás dando la oportunidad, Padre Santo, de que se levanten tus hijos, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor, de la práctica del pecado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Fortalécelos para que se levanten, Rey. Fortalécelos para que se levanten, Rey Santo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, fortalécelos, Rey Santo, Señor, para que se levanten, Rey, salgan, Señor, de esos lugares de oscuridad, Rey, y vean tu luz, Señor. Manifiesta tu luz, Rey. Manifiesta tu luz, Rey Santo, Señor, y ellos puedan ver tu luz, Señor, y caminen, Señor, hacia la luz, Rey Santo, hacia la libertad, Padre Santo, Señor. Señor, bendito Dios, sácalos de esos lugares, Señor, de tinieblas, Rey. Sácalos de las cuevas, Señor, bendito Dios. Sácalos, Señor, liberta sus almas, Padre. Liberta sus almas, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor. Liberta sus almas, Rey Santo, Señor. Liberta sus almas de esas cautividades, Padre Santo, Señor. Yo te lo pido, Padre. Señor, muéstrales la luz para que caminen hacia la luz, Rey Santo, Señor. Muéstrales, Rey Santo, Señor, la luz, Rey Santo, Señor, para que salgan, Señor, de ese lugar de tinieblas, Rey. Oh, Rey Santo, Señor, límpialos, Señor. Limpia, Señor, límpialos, Rey. Cambia sus vestiduras, Señor. Lávalos con tu agua, Rey Santo, Señor. Lávalos con tu agua, Rey Santo, Señor. Y cámbiales las vestiduras, cámbiale los harapos, Rey. Cambia esas vestiduras, Rey Santo, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Cambia, Señor, esas vestiduras, Rey Santo, Señor. Dale unas nuevas vestiduras, Rey Santo, Señor. Dale esas nuevas vestiduras, Rey Santo, Señor. Lávalos con tu agua, límpialos con tu sangre, perdona sus pecados, Rey, que ellos puedan confesar su pecado, Rey Santo, Señor, delante de ti, Rey. Tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepienta y se aparta, Señor, alcanza misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, bendito Dios, que el que confiesa su pecado, Señor, que el que confiesa su pecado, Señor, bendito Dios, tú lo perdonas, Rey Santo, Señor, porque tú lo limpias, Rey Santo, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, bendito Rey, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y tú dices si confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel, Señor. Tú eres el testigo fiel. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona su pecado y límpialos con su sangre, Señor. Límpialos con tu sangre, Señor. Bendito Dios, perdona su pecado, Señor. Y lávalos con tu agua pura, Señor. Derrama agua pura, Rey Santo, Señor. Derrama agua pura, Señor, y lava su iniquidad, Señor. Derrama agua pura, Señor, y lava su transgresión, Señor. Derrama agua pura, Señor, esparce sobre ellos agua pura, Señor, bendito Dios, y limpia, Señor. Limpia su inmundicia, Señor. Limpia su inmundicia, limpia su idolatría, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Limpia su inmundicia, Rey Santo, Señor. Limpia su inmundicia, Rey Santo, Señor. Y Señor, bendito Dios, coloca esa nueva vestidura, Rey. Colócales calzado, Padre Santo, Señor. Señor, ministrales el pan y el vino, Rey Santo, Señor. Ministrales tu cuerpo, Señor, y ministrales tu sangre, Señor. La tipología, Señor, en la cena del Señor. Dale cena, Rey. Dale cena, Señor, bendito Rey. Dale del pan tuyo, Señor, que representa el cuerpo tuyo, Señor. Y dale, Señor, la copa que representa la sangre del nuevo pacto, Rey Santo, Señor. Dale, Señor, la cena tuya, Rey Santo, Señor. Y establécelo, Señor, bendito Dios, Señor, en los lugares celestiales, Señor. Porque tú, Señor, bendito Rey, Señor, tú, Señor, nos sentaste juntamente contigo, Señor, en los lugares celestiales, Padre Santo, Señor. Tú nos sentaste en los lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor, bendito Rey, Señor. Para que desde allí, Señor, nosotros, Señor, proclamemos, Señor, a los principados y a las potestades, Señor, bendito Rey, Señor. Oh, Rey Santo, Señor, y podamos, Señor, bendito Dios, Señor, ministrar, Señor, a tu pueblo, Señor, revelar a tu pueblo, Señor, desde los lugares celestiales, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor, por aquellos, Señor, que han hecho esta oración, Rey Santo, Señor, de corazón, Padre, porque tú, Santo Espíritu de Dios, obras en ellos y los libertas, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.